puedan quedarse cómodamente ante sus pantallas, disfrutando de la mejor selección de contenidos de las principales plataformas de streaming. Mi nombre es Andrea de Alba y transmitimos con muchísimo gusto a través de Radio Locutor de la Asociación Nacional de Locutores de México. Ya estamos a jueves 22 de abril, son un poquito más de las 3 de la tarde y les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que nos hayan esperado. Le agradezco muchísimo a Isabel Hernández que nos está apoyando esta tarde en los controles para poder llegar hasta ustedes desde Praga 40, aquí en las instalaciones de la Asociación Nacional de Locutores de México. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de la asociación y a través de la aplicación de Radio Locutor que pueden descargar de su tienda de aplicaciones de confianza. Y después nos pueden ver con toda confianza también a través de la página en Facebook y en YouTube. Por favor, no se pierdan todos nuestros programas que les preparamos con tantísimo cariño para que ustedes tengan mucho que ver este fin de semana. Por supuesto, más tardecito vamos a tener el honor, el placer y el gustísimo de platicar con mi amiga la escritora Mónica Sánchez, quien nos dará sus comentarios, puntos de vista y recomendaciones de todo lo que hay que ver este fin de semana en otros géneros que yo generalmente no trato. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si se les va algún datillo de lo que nosotros les recomendemos, como la plataforma, el título, el año o cualquier otro dato, pueden volver a consultarnos en las redes. Le mandamos muchísimos saludos a Maximiliano Virgen, que nos estuvo escuchando, y bueno, por supuesto a todas las personas que nos han dado muchas recomendaciones para hacer este programa cada día mejor. Los invitamos, por supuesto, a que quienes no se han puesto en contacto nos escriban, nos comenten, nos saluden, por lo menos nos digan aquí estoy, porque nos da mucho gusto saber que contamos con su preferencia, saber que nos acompañan y nos interesa mucho saber qué opinan de lo que nosotros aquí les preparamos y les recomendamos. Este fin de semana había yo dejado pendiente la semana pasada una película muy extraña y que ya se va de la programación de Netflix este fin de mes, así que si les gustan las cosas pues raras como a mí, por favor, corran a verla, se llama Las Voces. The Voices en inglés, por supuesto, y es una película ya un poquito, pues no antigua, es del 2014, ya tiene sus añitos, todavía no se siente que esté viejona, pero en fin, es una película extraña, es de origen alemán estadounidense y mezcla los géneros de terror y comedia. Les digo que es extraña porque es, es un tema difícil y es difícil como que mezclarlos. Pero si les gusta este tipo como de humor negro respecto de algunos temillas un poco álgidos, pues seguramente la van a disfrutar muchísimo. Fue dirigido por Marianne Satrapi y escrito por Michael R. Perry y lo protagoniza Ryan Reynolds, a quien seguramente ustedes recordarán por infinidad de películas, pero especialmente Deadpool. Deadpool ahorita como que ha sido la que lo ha catapultado mucho más allá de todo lo que había hecho anteriormente, incluso Linterna Verde, que es bastante malita. También está Gemma Arterton, Anna Kendrick, quien también se hizo muy conocida por Pitch Perfect, Notas Perfectas, creo que le pusieron en español, y Jackie Weaver. Esta película se sitúa en un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, en donde la mayor fuente de empleo es una fábrica de tinas de baño, ¿no? Y estas son vendidas alrededor del país. Y aquí Jerry es un empleado, el personaje que representa Ryan Reynolds, es pues uno de sus empleados promedio, y aunque es una persona optimista, es amigable, alegre, sí tiene poca confianza en sí mismo y es un poco torpe. Tiene un lado oscuro que ha tratado de mantener al margen. Todo esto vamos conociéndolo obviamente poco a poco. Vemos que su vida se reduce a trabajar, regresar a su departamentito que está arriba de un boliche
Y ahí él nada más vive con su perro Bosco y su gato, el señor Bigotes, o el señor Whiskers, si es que lo escuchan en inglés. Y con ellos, pues empezamos a ver de dónde va un poco su trastorno, porque comparte conversaciones bastante largas acerca de su día y su vida, sus animalitos le contestan, y él depende mucho de las opiniones de ellos, francamente. En realidad, lo que a él le pasa es que sufre de esquizofrenia y recientemente dejó de tomar sus medicinas, pues obviamente alteran su comportamiento y él se siente más lúcido cuando no las toma y quiere acercarse a su nueva compañera de trabajo, la hermosa Fiona. También porque él siente que el tomar los medicamentos le afectan de alguna manera eh, su visión del mundo y realmente pues es verdad. Lo que sucede es que empieza a ver la realidad como es y no como él la imagina o a través del lente que le da la esquizofrenia, que lo hace ver un mundo mucho más amigable, ¿no? Y digamos que su perro trata de convencerlo de ser un buen chico, es un perro muy bonachón y que no daña a nadie, y su malévolo gato, el señor Bigote, siempre lo está incitando a matar a todo aquel que se cruce en su camino. Más adelante conocemos que este trastorno esquizofrénico proviene de muchos traumas de su infancia, aparte de ser un poco herencia de que también su madre padecía de este trastorno. Y resulta un ejercicio muy interesante de suspenso hasta la comedia y ya nos lleva un poquito al terror en cuanto cuando tenemos las escenas de asesinato en los que él francamente no está luchando con esta personalidad dividida que lo lleva a cometer los crímenes. Una vez que se deshace, digamos, de quien era su primer interés romántico en la fábrica, pues decide salir con otra chica con la que se lleva muy bien y con la que realmente se siente muy enamorado, pero pues finalmente este impulso y el no tomar los medicamentos lo llevan a seguir cometiendo pues acciones que lo van llevando cada vez en una espiral mucho más trágica, aunque el tratamiento es completamente eh, digamos, a través de la visión de este personaje en el que el mundo es color de rosa y todo funciona muy bien, incluso las propias cabezas de estas mujeres que guarda en el refrigerador hablan con él y son amigas y, en fin. En resumen, realmente resulta una película divertida si les gusta, como les digo, el humor negro. Sí cumple con su objetivo de presentarnos un tema bastante controversial, mediante estas situaciones cómicas y son tratadas de una manera muy, muy peculiar. En realidad yo no diría que es una película que intente profundizar gran cosa dentro de lo que sería la mente, el funcionamiento de la mente de una persona esquizofrénica. No trata de crear ninguna reflexión al respecto, sino que se enfoca a darnos un vistazo superficial de cómo podría ser, cómo ven el mundo quienes lo padecen y por supuesto situaciones totalmente eh, descabelladas y fuera de lo común para crear lo que sería el drama y el suspenso, que realmente sí nos mantiene el interés a lo largo de los casi 2 horas, pero la verdad es que es una película muy cortita y resalta mucho la estética que utiliza para marcar muy bien la distancia o la diferencia que hay entre la visión de una persona que no está viendo la realidad tal cual es. Después, déjenme les recomiendo otra película esta película, como les comentaba, está en Netflix y se va este 30 de abril, así que si les gusta este tipo de humor y de cine, por favor corran a verla, vale mucho la pena. Y ahora hay una película que le han estado haciendo bastante promoción que se llama Run, es norteamericana, encontré que extrañamente o curiosamente
En España le pusieron Mamá te quiere, como suele suceder con los títulos, las traducciones de los títulos de acuerdo a la ubicación geográfica. En fin, que Run o Corre es una película de suspenso y misterio estadounidense de apenas el año pasado. Está dirigida por el indio Anish Chaganti y escrita por él mismo y Seb Ohanian. Y la protagoniza Sarah Paulson, quien es la inspiración y como la cara reconocible de American Horror Story, así que si ustedes han disfrutado de su actuación, acá pues es un poco la continuación, ha sido muy criticada la película y su actuación por ser otra vez ella interpretando este mismo tipo de personajes en los que el conflicto y el horror la llevan a vivir situaciones fuera de lo cotidiano, pero no deja de ser una extraordinaria actriz y cumple al 100% con lo que está buscando el director, el personaje, la película y la trama, ¿no? Y Kiera Allen es la otra actriz que la acompaña. Realmente estas son películas en las que no se cuenta con un gran elenco porque no es necesario. Esta película apenas se lanzó en Estados Unidos en noviembre del año pasado y en abril, o sea, este mes, ya fue añadida al catálogo de Netflix. Como les decía, pues ella es la eterna imagen de American Horror Story, Sarah Paulson, y del director puede decirse que no es como su película más exitosa, es su película más exitosa hasta la fecha, de hecho, y su planteamiento aborda temas como el apego, la obsesión, la familia, otro trastorno mental que en algunos lugares lo catalogaron como del síndrome de Munchausen, en el que esta madre es la relación de la madre y la hija, y la madre le causa daño a la hija para poder ella tener un interés, ya sea social o darle sentido a su vida o poder eh, satisfacer necesidades que ella tiene. Es muy interesante, está bien llevada a cabo y bueno, empieza la película con una escena en la que Diane, que es el nombre del personaje de Sarah Paulson, da a luz de forma prematura a su hija Chloe, quien a la larga va a desarrollar, por este nacimiento prematuro, va a desarrollar varias enfermedades que la mantienen postrada en una silla de ruedas, y cuando llega el momento de esta escena en la que vemos la preocupación de la madre porque su hija prematura sobreviva, vemos una escena en la que nos describen una cantidad las definiciones de cierta cantidad de enfermedades derivadas de estas condiciones de nacimiento, y posteriormente encontramos una sesión de padres de familia que están trabajando porque llega el momento en que los hijos van a partir después de haber sido muy dependientes y apegados a sus padres, llega el momento en que van a partir a estudiar a la universidad, y ella aparentemente está demasiado tranquila y es con lo que empezamos a sospechar que algo no está bien en esa relación, aunque ella evidentemente lo que expresa es que todo está bien, que su hija se va a ir, que no hay ningún problema y que para ella va a ser un alivio ya no tener que preocuparse por ella porque ella tiene todas las herramientas para defenderse en la vida y en el mundo. Pero al interior de su casa es donde se empieza a ver estas actitudes hasta cierto punto hostiles con su hija por su deseo de mudarse de casa de su madre. Así que Chloe empieza evidentemente a sospechar de su madre y de esta naturaleza obsesiva de mantenerla controlada, y lo primero que vemos es que le parece muy extraño que no tenga respuesta de ninguna de las universidades para las que ella presentó solicitud. Siempre que llega el correo con la correspondencia en donde vendría la respuesta de sí o no, por lo menos un no, siempre se adelanta a su madre a recibir las cartas, y pues ya, ella ya no tiene idea de qué es lo que está pasando, simplemente obtiene un no llega, no llega, no llega, no llega, no llega.
Y muy pronto en esta búsqueda de la verdad ella va a empezar a descubrir oscuros secretos que su madre guarda y del cual pues no tiene más que huir, es su única salida. Ahora, evidentemente es interesante pensar en que se le exija a este personaje correr cuando la vemos todo el tiempo en silla de ruedas. Entonces, bueno, el planteamiento es que las apariencias fácilmente engañan. Está bien llevado el suspenso a lo largo de toda la película. Podría pensarse que tiene aspectos predecibles, pero una vez finalizado el planteamiento en el que esta madre sabemos que algo tiene que tener mal para presentar este sobrecontrol sobre una hija que ya es prácticamente una adulta, eh, sí empieza a sorprendernos, aunque tiene también muchos clichés del género. Eh, la joven Kira Allen se dice que debuta en esta película, sin embargo, ella ya tiene algunos otros filmes en su haber y es muy interesante que en la vida real ella es realmente una actriz discapacitada, lo que le da un verdadero toque de realismo a toda la situación y tiene es una excelente actriz y obviamente pues se agradece mucho que tanto la oportunidad como que esto no la limite y le da una gran ventaja para interpretar el personaje y obviamente su talento pues ha sido eh, pieza fundamental en el éxito de Corre. Ella ha estado utilizando la silla de ruedas desde 2014 y se dice que desde hace 70 años no se veía a una protagonista de un thriller con esta necesidad médica desde que Susan Peters estuvo en el signo de Aries. Así que la verdad es que felicidades y nuestros respetos para la selección del casting fue muy acertado. Ahora ella está atrapadísima en las garras de su opresiva madre y el director supo plantear muy bien la evolución de ser una chica en apariencia vulnerable. La verdad es que la película se la lleva en este sentido la joven actriz por encima de Sarah Paulson, porque a ella pues la hemos visto ya muchas veces como este personaje trastornado y es muy interesante ver el tema de la violencia doméstica entre mujeres solitarias abordado porque es muy rudo y muy cruento. Entonces sí es difícil no sentir empatía por esta protagonista. Y, en fin, tienen un juego de persecución y obviamente la incapacidad de moverse con facilidad pues se ve avivado en la emoción y en el suspenso de saber cómo va a poder a lograr resolver eh, pues el estar atrapada con una madre que prácticamente la está envenenando para perpetuar su condición de dependencia con muchísimas cosas, ¿no? Lo que ella va descubriendo les va a sorprender. Y la verdad es que es tensa, es visualmente agresiva, tiene excelentes actuaciones, tiene muy buena resolución, tiene un buen clímax y tiene algunos guiños para los que somos muy clavados en el género, por ejemplo, referencias a Stephen King, ¿no? Cuando Chloe tiene una escena en la que desesperada, antes de que la descubra su madre, marca un teléfono X porque nadie le puede dar referencias de un medicamento nuevo que le está dando y que ella ya no quiere seguir tomando porque no sabe qué es, y le contestan desde un pueblo que es Derry, en Maine, y este pueblo es el pueblo en donde transcurren todos los acontecimientos de su novela Eso. Entonces, bueno, es un guiño para quienes siguen el, el género. Eh, entre otras de las mentiras que le dice su madre, por ejemplo, el personaje de Diane, resulta que la persona que le receta los medicamentos es la doctora Linda Kasabian, lo cual es un
guiño, digamos, a la familia Manson, ¿no? Es también un personaje porque esta fue una miembro de la familia Manson y ayudó a efectuar el atentado contra Sharon Tate. Entonces ahí hay otro guiño del terror, ¿no? Porque ¿por qué esta mujer llegaría a escoger un nombre así como su médico para fingir que estaba viendo a una persona que realmente le recetaba pues cosas que eran o venenos u otras cosas que ustedes ya descubrirán. Y también, bueno, se ven algunos otros guiños, por ejemplo, a filmes anteriores del director Anish Chaganty, como un anuncio en el periódico en el que se puede ver un anuncio de la Universidad de Washington para mudarse a vivir en el campus. Y es una imagen que refiere a una película anterior de él que se llama Searching del 2018, que se tradujo como Buscando. Esa no he tenido oportunidad de verla, ahí la estuve buscando, estuve buscando, pero no la he encontrado. También el trastorno facticio es lo que se supone que tiene esta, este personaje de Diane, que es un grave padecimiento mental que lleva a la persona a inventar enfermedades y a engañar a sus seres queridos sobre las dosis de medicamentos, que es exactamente como actúa este personaje de Sarah Paulson. Y existe una escena que fue eliminada en el corte final de la película, como la podemos ver ahora, y que se supone que podría explicar el origen de su trastorno mental. Y es un detalle que cambia de alguna manera la perspectiva con la que miramos la película, porque hay un momento en que Chloe está en un sótano encerrada y ella encuentra una pequeña caja en donde su madre guarda algunos recortes antiguos de periódico y otros papeles personales como su acta de nacimiento, algunos retratos, y lo que se ve es una fotografía en la que ella está caminando, ¿no? En su cumpleaños. Y también vemos un recorte del periódico que fue sustituido por otra cosa cuando ustedes la vean. La escena eliminada lo que se puede ver es que el artículo dice una mujer se suicida delante de su hija y entonces tenemos una idea de quién podría ser esta mujer, Diane, que después de ser víctima de abuso infantil a los 7 años, se entiende, por ejemplo, hay otra escena que se queda un poquito volando un detalle en el que la vemos que se está bañando y tiene algunas cicatrices en la espalda, pero nunca se nos da una explicación de qué fue lo que le sucedió. Entonces, bueno, han surgido en los medios y en las redes algunos datos curiosos, ¿no? Se dice que, bueno, en el último minuto había que decidir qué se podía quedar y qué se podía ir, y ya se sacaron en las últimas horas de edición, pero pues sí, responde a la pregunta de qué le pasó y explica muchas cosas. Y el director también ha dicho en algunas entrevistas que su escena favorita fue eliminada porque él quería hacerle un homenaje a la película El Protegido de Night Shyamalan, el director de Fragmentado, porque ahí un joven Elijah Price, este personaje al que se le rompen los huesos por un trastorno que tiene, ahí en la película que protagonizan Samuel L. Jackson y Bruce Willis, pues en un momento clave de la cinta se revela el nombre real de la protagonista, que en realidad pues no lleva los apellidos que ahora ostenta, porque en el pasado pues cometió algunas acciones de las cuales está escapando. Por favor, véanla, la verdad es que sí está muy, muy interesante, vale la pena que invirtamos un poquito de tiempo en verla, a pesar de que es muy comercial, es muy al pie de la letra con lo que estamos acostumbrados a ver en guiones de este tipo, pero precisamente por eso pues es efectiva en lo que está buscando y está bastante bien lograda. Ahora, también la semana pasada nos quedamos pendientes, les estaba yo contando de
algunas de las películas ambientadas en un solo escenario. Entonces, me había yo quedado en en dos de las películas de Alfred Hitchcock, pero bueno, ya no había yo terminado de comentarles más al respecto. Ahora vamos a terminar con esta selección. Y la siguiente es otra, curiosamente, fíjense cómo son las coincidencias de la vida. Una película con Ryan Reynolds, se llama Enterrado, Buried en inglés, y es una película que dirigió, del 2010, que dirigió el español Rodrigo Cortés. Digamos que quiso hacerle un homenaje a Alfred Hitchcock, y en esta película, digo, desde los créditos se puede ver como que empieza un homenaje y presenta una historia bastante redonda, en donde con muy poquito, ¿no? Unas cuantas piezas de madera, un teléfono celular, un encendedor, con esos elementos ya el director logró hacer funcionar, pues con muchísima precisión, el efecto de suspenso y la tensión dramática que finalmente tiene este filme Enterrado. Búsquenla, desde el 2010, de Rodrigo Cortés. Después está un clásico del horror, El Resplandor, ¿no? De 1980, que no pasa de moda, que no envejece, que sigue siendo igual de maravillosa y causando el mismo efecto terrorífico con los años y cuantas veces la vea uno. De Stanley Kubrick está, por supuesto, Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y el personaje principal, que es el Hotel Stanley, que está en las Montañas Rocosas. Y parece que ya contamos con nuestra Moni Sánchez, ya llegó, ya está aquí. Hola, ¿Cómo estás? Andrea de Álvaro. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? No te escucho. ¿Cómo estás, ¿No me Moni? escuchas? Ahí mejor. Yo sí te escucho, pero creo que tú no me escuchas. Me preocupa. Una desconexión con el audio, porque ¿Qué no me está pasando? tu voz. A ¿Cómo estás? ver, ¿ya me escuchas? Entonces, Bueno, dame un segundito, espérame tantito, sí, ya saben que está Mercurio retrógrado y las comunicaciones contando se del ven muy afectadas. sí la viste, pero pues no es de tus, o sea, sabes que es muy buena y también te aventaste Doctor Sueño después, pero no la terminaste de apreciar como nosotros los amantes del género. Bueno, comentaba que el personaje principal del Resplandor, creo que la perdimos, pero es que tenemos un problema aquí con el audio, pero aquí la esperamos, espero que ya pronto podamos contar con su colaboración. Entonces, este hotel, que está ubicado en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, fue transformado en el aterrador Hotel Overlook, eh, y fue una adaptación realmente excepcional del clásico literario de Stephen King. Y acá, pues, sí resulta un personaje más dentro de la película. Eh, Toda esta maraña de pasillos, escaleras, habitaciones que se reconvierten en, en un escenario de horrores para una familia que finalmente pues se ve malograda. Después tenemos Coherence del 2013. Coherence, que también se dejó en español, me parece que como coherencia, porque era un poco eh, difícil de traducir por lo que implica la película y hay que verla como para entender por qué se llama así. Es una película dirigida por James Ward Byrkit y cuenta con actuaciones de actores poco conocidos como Emily Baldoni, Maurice Sterling, Nicholas Brendon. Y aquí el director y guionista James Ward Byrkit
pues hizo como que llamó a un crew de colegas y con unas cámaras pues bastante accesibles para quienes se dedican a este arte y pues sí, accesibles, digamos, una Canon 5D MK. Dirige esta película de ciencia ficción que algunos han dicho que podría pasar por un buen episodio de La Dimensión Desconocida. Yo diría que es muy superior y es perfecto que sea cine y no televisión lo que estamos viendo en cuanto a coherence, porque es muy raro que no había, se dice que no tenían un guión al principio y ahora y con 5 días de rodaje ya encima, pues ya fueron suficientes para que tuvieran un largometraje que sí se disfruta más la segunda vez que se ve, ¿saben? Porque tiene muchísimos detalles, muchos aspectos, personajes e ir y venir que vale mucho la pena ver por segunda vez. Entonces busquen Coherence. Moni, ya contamos contigo, creo que ya te puedo escuchar. Hola, ¿ya me escuchas, Andrea? Ya te escucho. Muy Ay, bien. gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por invitarme. Me habían dicho que una papita de sofá estaba accidentada con sangre en la nariz, pero veo que ya todo está muy bien. Ya logré contener el drama. Entonces, Me encantó la serie que recomendaste y sobre todo por la dinámica que se puede dar entre mujeres, violencia intrafamiliar. Me recordó un poco a La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. No es el mismo tipo de problemática, pero sí es el tipo de... Hay que ser muy valiente para mostrar ese lado oscuro de la convivencia entre mujeres, que no es, no digo que siempre se dé, pero cuando se da esa violencia es muy dramática y como dijiste, algo muy cruento y me parece que la voy a ver sí o sí y que creo que todas deberíamos de explorar también ese lado, ahora que estamos como reinventando el papel de la mujer y cómo nos concebimos a nosotras mismas. Pero me encantó tu recomendación. ay, qué bueno. Muchas Este, gracias. sí, así es que la voy a ver. Andy, tuve la oportunidad de ver una película del 2019 con Johnny Depp que se llama El Profesor. Ok. Esta película trata de que este hombre es un profesor universitario como siempre, bueno, como los mejores profesores universitarios de literatura y está enfermo terminal y le avisan que ya no tiene esperanza. Y entonces le da rienda suelta a sus opiniones, a su alcoholismo, se vuelve un cínico con su esposa, la cual es infiel con su mejor amigo. Entonces le dice, ya lo sé y no me importa, pero es divertidísima, ¿no? Parecería que va a ser un gran drama, un enfermo terminal desesperado, pero lo cierto es que es súper divertida y al final un poco conmovedora porque le da un mensaje a sus alumnos acerca de carpe diem, vivir el momento, aprovechar la vida y ser los que somos, porque nunca sabes en qué momento esto se acaba. Entonces me pareció bellísima, está en Amazon Prime, El Profesor con Johnny Depp. Y otra recomendación, esta es de Netflix, se llama en inglés, en español, Un invierno en Nueva York, en inglés, The Kindness of Strangers, ¿no? Ok. Entonces, bueno, o sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces, es una mujer con sus 2 hijos huyendo de un papá violento y golpeador y ella les miente, les dice que se van de vacaciones y que por eso van a ir a un lugar al que nunca han ido, que es Nueva York. Y le pide asilo a su suegro y su suegro le dice no,
y entonces tienen que encontrar la manera de que una serie de extraños los dejen bañarse, les den comida, los ayuden, les lleven el juicio, todo. Y lo encuentran, pero lo interesante es ver cómo ella y estos chiquitos, que son muy pequeños de 9 y 6 años, logran salir adelante y cómo en las situaciones más fuertes o más de la vida que más difíciles, donde hay más desafíos, los niños logran tener esta manera de encontrar lo positivo, lo bueno, lo bonito, lo que sí está saliendo bien, ¿no? Entonces es como muy conmovedora, a mí me conmovió muchísimo. Ajá. Siempre me conmueven mucho estas historias de niños resilientes que salen adelante y que ellos tienen puesta su mentalidad en sobrevivir, ¿no? ¿no? No se van a dejar de las circunstancias. Y me parecen maravillosos y actúan maravilloso. Ellos, la mamá también, y bueno, hay otros personajes incidentales que también. Un invierno en Nueva York, si la buscan en inglés, The Kindness of Strangers, que ¿Sabes qué? sería la amabilidad. Dime. Me da mucha curiosidad saber el destino de la protagonista, porque yo intuiría por el título que el director quiso hacer un homenaje a un tranvía llamado Deseo, porque es una Mm, de Blanche Dubois en la que ella siempre ha dependido de la bondad de los extraños. Entonces, ah, gustaría mucho saber en qué termina ella. Yo creo que no sí. termina como termina la obra creo que es de Tennessee Williams, ¿no? Ajá. Pero no termina mejor, tiene un final no feliz, no es que encontró a otro que sí la amaba con todos sus hijos y entonces van a ser súper felices porque no, Ajá. simplemente termina con la custodia de ellos y con una nueva oportunidad de reiniciar su vida, pero tendrá que hacer con una nueva oportunidad laboral y demás, pero sí, no súper feliz, pero Ah, tampoco trágicamente, ¿no? Pero creo que sí, Andy, creo que tienes toda la razón. ¿es? Porque me extraña que usen esa frase, como que es muy representativa de esa obra. Sí, no voy a investigar más, te lo Nah, prometo, pero no puede voy a, ser que sí, lo importante porque, porque es verdad que ella no sabe vivir sin él. O mm, sea, algo que sí se ve también en la obra, que es que ella es muy frágil frente a los demás porque realmente no es esta mujer empoderada, independiente, porque no saben serlo, no porque no puedan, pero porque han estado muchos años a la sombra de una figura. sí. Y lo que vemos es eh, en ella este crecimiento o sí. sí, 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 cómo se enfrenta a esto. Y es más, yo vería que los niños se llevan la película, Claro. de verdad. Sí, pues Pero sí. lo voy a investigar y qué interesante esto que estás mencionando. No lo había pensado así, pero puede ser. Sí. Y ya por último, en Amazon Prime, esta fue de Netflix, pero en Amazon Prime está las últimas temporadas de The Good Doctor, que es este doctor con, creo que es Asperger o algún tipo de autismo, muy Ajá. pequeñito y que es maravilloso. En lo particular, le he intentado como 4 veces ver, no me engancha. Esos personajes al estilo Dougie Hauser no son mi estilo, pero, pero le reconozco que pues está mejor hecha, está muy bien realizada, eso sí, vi un capítulo muy bien realizada, perfectos timings, muy bien este niño en su actuación de es malo, no me toques.
Para mí no es interesante después de haber visto estas dos películas, pero entiendo que ha tenido muchísimo éxito y por eso se las quise recomendar, porque si les gusta esos temas, Ujú. entonces sí se nota que hay un gran trabajo de dirección y un gran trabajo de producción, porque sí está muy bien hecha. A mí no me atrapa, pero ese es ya gusto personal. Sí, sí, es una fórmula ya un poquito gastada, siento, en los temas Sí, de casi, casi telenovela de temática médica. Entonces, pues, exacto. cuesta un poco y a veces yo he llegado a sentir como que hay un cierto abuso en la representación de cómo personas con este trastorno pueden llegar a sobresalir tanto en el mundo a pesar de todo, ¿no? Como que a veces es demasiado superficial, nada más lo utilizan como un recurso y no aporta más. Pero sí, la verdad es que sí puede llegar a enganchar, ¿no? Sí, hay otro tipo de películas donde también este tipo de personajes que les cuesta trabajo de pronto vincularse hacia afuera porque son más introvertidos, se exploran de maneras 10,000 veces más interesantes que decir que esa persona es muy inteligente y va a ser muy bueno en su trabajo. Yo creo que hay muchísimos más aspectos emocionales a descubrir, una riqueza interior que puede ser digna de una novela de 500 páginas o de una historia de muchos capítulos. Entonces, quedarse, como dices tú, en la superficialidad, un poco como que, pues sí, para comerme unas palomitas y sentarme a verlas, sí, pero ya para engancharme y que me interese que va del personaje, no, porque justamente no hay un crecimiento. Entonces, Sí, como te muestro lo mismo en diferentes circunstancias, ahora es una mujer embarazada, ahora atiende uno que chocó en la moto, ahora atiende uno que no sé si eso me lleva a una verdadera reflexión acerca de estos problemas de autismo que creo que son muy dignos de mostrarse, pero en profundidad, ¿no? sí, sí, para series de médicos, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Grey's Anatomy hasta que siento que ya se desgastó demasiado toda la historia y hubo demasiada rotación de personajes y después se volvió muy repetitiva porque ha durado tanto, pero la verdad es que era muy efectiva precisamente por la gran variedad de conflictos humanos entre todo el personal médico y la otra sería Doctor House, que también, bueno, ahí tienen una personalidad en Ay, el, bueno, pero Doctor House porque él solito sostiene claro, la serie. sí, y también, Sí. bueno, obviamente se apoyaba en historias secundarias muy, muy bien tratadas y muy interesantes. Entonces, yo creo que sí, esas son unos clásicos Sí, del yo melodrama creo que americano. son unos clásicos y como bien decías hace un momento en en tus recomendaciones, cuando alguien es fan de cierto género, entonces va a encontrar estas referencias que para los demás no las vemos y es muy padre encontrar películas o series que tienen esta profundidad de que sí conocen el género. Y bueno, Doctor House sí creo que está muy por encima de esta. Pero esa es mi opinión. De todas maneras, véanla, está bien hecha y más si les gusta estar viendo que la urgencia médica, que hoy nuestra papita de sofá andaba también ahí queriéndose ir con The Good Doctor, pero ya veo que ya está más que perfecta. Ahí con mis hemorragias nasales, pero juro que es Sí, por pero te muy, mando un gran abrazo, Andy, y quiero seguir escuchando de estas películas que a ti te emocionan. Y Stephen King es un gran escritor, es un gran maestro de la escritura. Y en su autobiografía él nos cuenta cómo es que escribe y de verdad por ahí creo que lo que él no cuenta en esa autobiografía es el talento que también tiene
porque Claro. sí cuenta la técnica y la técnica la puede uno copiar, Ese libro, pero talentosísimo. la técnica de Stephen King, debe ser, es una joya. Sí, y contada por él mismo y muchos lo han desechado de esta literatura como clásica por ser Ujú. un bestseller, pero es muy superior a muchos que sí están en el canon. Para mí es un gran escritor y por eso creo que, a pesar de que no es mi género favorito, todo lo que él ha hecho es muy grande y me parece que pocos pueden alcanzar esa calidad. Claro. Muchísimas gracias, Moni. Gracias, Andy, que tengas muy linda tarde y aquí nos vemos el próximo jueves. Oh, sí. Bye. Bye, muchas gracias. Pues esta fue la colaboración de Mónica Sánchez, escritora y dramaturga, y Papita Picosita de Sofá. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con esta selección de películas ambientadas en un solo lugar para no quedar otra vez con el pendiente y ya faltan poquitas. La cosa, The Thing, que en algunos lugares se llamó La Cosa, el enigma de otro mundo. Es una película que dirigió John Carpenter, entonces, pues vale mucho la pena. La estelariza Kurt Russell y muchos la consideran la obra magna de John Carpenter. Yo creo que, pues sí, puede ser que sí, puede ser que sí. No he como revisado cuál otra podría ser superior en eso, pero en fin, lo que vamos a ver en la cosa es el encierro prolongado en una estación de investigación aislada, en la que obviamente pues esta situación fomenta la paranoia de los personajes, están a temperaturas bajo cero y de repente una criatura extraterrestre que puede ocultarse en cualquier persona sin que los demás se den cuenta, pues nos mantiene muy bien en suspenso y tiene momentos de terror. A lo mejor los efectos pues ya están bastante superados, pero no deja de ser una gran película muy bien dirigida si dejamos de lado esos pequeños detalles. Otra película que se llama Moon o Luna, ¿no? Pero pues creo que incluso en español le dejaron Moon, del 2009. Ah, les decía, perdón, La Cosa es de 1982, entonces pues sí, ya llovió. Moon del 2009 la dirige Duncan Jones y la estelariza Sam Rockwell. Mm, la verdad, a mí me parece que es un poco cansada, pero a lo mejor era mi estado de ánimo en ese momento, que yo estaba cansada, algo por el estilo. La verdad es que vale mucho la pena. Sam Rockwell, bueno, tiene una actuación. Nunca van a olvidar a este actor, si es que antes nos habían grabado su cara y su nombre. Es una maravilla. Es absolutamente minimalista. Tiene un diseño de producción maravilloso y es ciencia ficción pura y es muy disfrutable si quieren ponerse en un mood tranquilón como de Odisea del Espacio. También está en esta lista Paranormal Activity del 2007, es decir, la uno que dirigió Oren Peli, con algunos actores que pues son desconocidos porque se supone que esta es una película tomada de video de situaciones reales, ¿no? Katie Featherston, Mika Sloat, ustedes reconocerán los nombres porque son ellos mismos los que se representan a sí mismos en la película. Y bueno, realmente significó una revolución en el género del terror del siglo XXI esta película. Después de, por ejemplo, la Bruja de Blair, que me parece que era del 2000 o finales de los 1900, como del 99. Pero en La Bruja de Blair todo lo que vemos son tomas muy cerradas y parciales y rápidas que no nos permiten ver a detalle. Y en Paranormal Activity el chiste es que vemos el cuadro completo con cámaras fijas y se supone que es found footage, es decir, metraje o tomas encontradas por accidente
Y bueno, a partir de ella se recaudaron toneladas y toneladas de dinero, se invirtieron en montones de películas más que la verdad me gustan. Creo que evolucionaron maravillosamente con todos los recursos que empezó a haber a lo largo de los años. A partir del 2007 para acá, bueno, ha llovido y las cámaras y la disponibilidad de toda la tecnología en la palma de nuestra mano ha cambiado y ellos lo han sabido aprovechar muy bien, hasta quizá los marcados. Ahí ya, pero bueno. Calle Cloverfield 10 o 10 Cloverfield Lane del 2012 la dirigió Dan Trachtenberg y la estelariza Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, maravilloso actor también, y algunos otros. Y bueno, fue el debut de este director, Dan Trachtenberg, y la verdad el guión es muy bueno, tiene unos giros sorprendentes. Eh, lo escribieron a 6 manos, ¿no? Entre Damien Chazelle, Josh Campbell y Matthew Stuken. Y las interpretaciones viscerales de John Goodman, la verdad es que bueno, es un thriller hitchcockiano y un gran espectáculo. Y finalmente El Hoyo de Gustav Müller y es una película de ciencia ficción española, no se la pierdan, creo que está en Netflix, del 2019, es decir, apenas, y tiene mucha carga sociopolítica, tiene un diseño de producción excelente, su director es Galder Gaztelu Urrutia, y bueno, van a ver acción, comedia, suspenso, y es muy teatral, evidentemente, porque está ambientada en un solo espacio. En muchos aspectos es sorprendente, entonces no se la pierdan. Y hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana. La verdad es que ha sido un verdadero placer contar con ustedes. No, Ay, Isa, muchas gracias. Es que estoy hecha una loca este día. Te digo que hasta sangre de la nariz me salió antes de llegar. Entonces, todavía tengo tiempo para una recomendación más. Les traigo una película. Es un drama de estos bien sensibleros que rara vez me aviento a ver, pero esta vez dije sí. Sí amerita, me recordó mucho al Paciente Inglés con Ralph Fiennes, probablemente porque también actúa Ralph Fiennes, pero también la estética y el ritmo y la época. Creo que sí es la misma época, ya no me acuerdo del Paciente Inglés qué época es, pero sí es una guerra, no sé si la primera o la segunda, esta es la Segunda Guerra Mundial. Esta película se llama La Excavación o The Dig, está en Netflix, es si no es de este año, es del año pasado, o sea, la acaban de estrenar. La dirige Simon Stone y está basada en una novela del 2007, también llamada The Dig o La Excavación, del escritor John Preston. Y él, digamos que reinventa los eventos de la excavación que realmente sucedió en Sutton Hoo en 1939. La protagonista es Carey Mulligan, quien actualmente se encuentra, yo creo que en su mejor momento, y la pueden ver en cine en una película de venganza, que no me acuerdo cómo se llamaron, algo así como Preciosa Venganza o algo así, la verdad. Se las debo. Perdón, creo que la semana pasada les dije el título, ya se me olvidó, ya mi disco duro no da. Entonces es Carey Mulligan, Ralph Fiennes, que por supuesto es un actorazo, aparte de guapísimo, Lily James, Ben Chaplin y algunos otros. Fue estrenada con un lanzamiento limitado, digamos, en salas el 15 de enero de este año. Ay, Dios mío. Y en Netflix está disponible apenas desde el 29 de enero pasado. Le alcancé a leer que ha habido controversias en cuanto a lo que es fiel a la historia real o no. La verdad es que desde mi punto de vista es irrelevante porque está muy bien lograda la película. O sea, si la vemos como una película en sí misma y no nos preocupa tanto el ver la fidelidad con la que haya podido seguir
una historia real, porque finalmente las historias reales pues siempre se adaptan y se cambian para hacerlas funcionar de una manera dramática. Discúlpenme ustedes. Ay. Olvidé mi agua y se me secó la garganta, pero fuera de eso es una película bellísima en muchos aspectos. Es bella visualmente, el sonido, la luz, la ambientación, el vestuario, las actuaciones, la historia. Es de las más vistas hasta el momento y es comprensible, ¿no? Es un elenco de primera, está filmada impecablemente y narra la historia real de los eventos de la excavación de un famoso barco funerario anglosajón, el Sutton Hoo. Ralph Fiennes interpreta a un excavador que no tiene calificación de nada, ni de antropólogo, ni de nada, Basil Brown, nombre del cual fue borrado de la historia porque pues, no era nadie. Y vemos una historia en la que, al margen de todas las acciones y los eventos muy relevantes, se puede ver la condición de las mujeres y de cómo fungían y cómo tenían que enfrentar el mundo, porque la protagonista, el personaje Carey Mulligan, es viuda, y lo que ella tiene que enfrentar para poder realizar lo que necesite, ¿no? Esta excavación resulta que está en su terreno y por ser mujer le es mucho más complicado que se le escuche y llegar a realizar la obra y que se le respete como la líder, digamos, de un proyecto. Está el personaje de otra antropóloga a la que también le es muy difícil que le sea respetada porque, pues bueno, ella viene de faldita y de florecitas porque no iba preparada para excavar, pero pues vamos a darle chance. En fin, tiene muchos aspectos que como ya vamos llegando al final del programa, pues vamos a tener que ahondar mucho más en la siguiente semana. Por favor, no se olviden de escucharnos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Prometo traer agua, no estarme ahogando al final del programa. Y pues les digo, fue muy criticada e incluso algunas críticas, yo supongo que de generaciones más para acá, han criticado que se minimice el rol de la mujer, lo cual me parece que es un problema de percepción. En mi percepción, al contrario de minimizar, me parece que es una representación fiel de lo que ha tenido que enfrentar y que a pesar de ello han podido y han tenido que salir adelante y lograr lo que han sido sus objetivos. En fin, que la excavación, si la ven en esta semana, este fin de semana, por favor, esperamos sus comentarios el próximo jueves. No dejen de escribirnos, no dejen de dejarnos algún like por ahí en YouTube, en Facebook. Muchísimas gracias a Isabel Hernández por estarnos apoyando el día de hoy en los controles. La verdad es que está en todos los frentes, acá en la Asociación Nacional de Locutores de México. Es una pieza fundamental y se lo agradecemos muchísimo. Síganos en redes, en Facebook, en YouTube. Por supuesto, en mis redes, actriz Andrea de Alba en Facebook o Andrea de Alba. Recuerden las dos con V. En YouTube también ya muy pronto vamos a empezar a tener ahí disponibles nuestros programas pasados, pero si no, pues en las de la Asociación Nacional de Locutores de México, que tan amablemente nos cobijan a través de Radio Locutor. Por favor, acompáñenos el próximo jueves a partir de las 3 y escríbanos, no se pierdan las recomendaciones que con todo gusto tenemos para ustedes, para que disfruten durante el fin de semana, como unas buenas papitas de sofá. ¿A qué salen? No salgan, no se vayan, acá los queremos bien. Y muchas gracias también a Mónica Sánchez por su colaboración y le mando un caluroso y especial saludo a Consuelo Ortiz con
Mi agradecimiento por sus comentarios. La quiero muchísimo, señora. Y síganos en redes. Recuerden que nos vemos en el sofá. Hasta el jueves. Esto fue Papitas de Sofá con Andrea de Alba en Radio Locutor. Aquí estaremos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde para comentar más series y películas para su fin de semana y convertirlos en Papitas de Sofá.